Soliloquio. Buen día, planeta Tierra, Daniel Rosas de este lado. Caballeros, ante lo que algunos consideran la sobrevaloración del lenguaje inclusivo, los memes y en algunos casos el disgusto, bueno, pues tengo una propuesta que hacerles. Vamos a llamarnos todas. Me refiero a que no importa si hay más hombres que mujeres en un grupo, no importa si hay solo hombres, no importa si hay personas no binarias o si todas son queer. Llamémonos todas. ¿Qué? ¿A poco los estoy molestando? ¿Te parece que mi idea es chocante? ¿Sientes que agredo tu hombría con una propuesta así? Bueno, pues quizá así se sientan las mujeres, las personas no binarias o las queer cuando decimos todos. Y conste que acepto que yo soy un puritano del lenguaje. Es decir, yo sí creo, y le creo a la RAE cuando dice que la palabra todes no está aceptada todavía. Pero ante ello puedo decir dos cosas y que conste que es como escupir al aire. La primera: el lenguaje es dinámico y se construye en la sociedad, no en la academia. No son esas personas las que hacen el lenguaje. La segunda: usar todes busca justamente visibilizar que el género va más allá de tener pene o vagina. Pero insisto que yo soy un puritano del lenguaje, así que siendo honesto, cuando yo digo todes, la verdad es que casi que lo digo con un tono así como medio de burla, medio de mofa. Por eso es que mejor propongo que nos llamemos todas, que sí está reconocido por la RAE y sin problemas puede entenderse como todas las personas sin importar su sexualidad. En este podcast estaremos hablando de temas que como hombres nos deben importar, pero ojo, yo no soy ni un gurú ni un charlatán de la autoayuda, estoy aprendiendo junto contigo, junto con todos ustedes. Para este primer episodio, además del lenguaje inclusivo, estaremos hablando del movimiento Me Too, aquel que ha evidenciado cómo algunas de nuestras acciones como hombres han generado una percepción negativa en las mujeres o cómo algunas otras, francamente, sí han sido acoso o violencia hacia otras personas. ¿Cuándo pasamos de ligar a acosar? ¿Cuándo se debe pasar de una denuncia en redes a una denuncia penal? ¿Cuándo estamos ejerciendo violencia sin saberlo o sin dimensionar nuestros actos adecuadamente? Bueno, pues para aprender de ello, vamos a platicar con la abogada Estefanía Medina de Tojil, organización que combate la impunidad, principalmente la corrupción y violencia hacia las mujeres. Entonces, pues vamos todas a escuchar. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Como les adelantaba, el tema tiene que ver con estos dos asuntos que me parecen súper importantes que los exploremos desde el lado masculino, que son, por un lado, Me Too, que en su momento dio mucho de qué hablar y la verdad es que muchos hasta nos sacamos mucho de onda y hasta nos espantamos, hay que decirlo también un poquito, ¿no? De las consecuencias que podía haber. Y otro, pues que ha sido el del lenguaje inclusivo. Pero de entrada, Estefanía, hola, gracias por estar aquí y me gustaría que comenzáramos con el primero, con este asunto del Me Too, que ustedes en su momento hicieron por ahí un decálogo, lanzaron una guía enfocada más al sistema judicial, pero bueno, que era muy importante en este entorno. Y bueno, pues Estefanía, la verdad es que me gustaría primero preguntarte un balance a casi 2 años, si no me fallan por ahí las cuentas, de que empezamos con esta parte del Me Too muy fuerte. ¿Cómo nos ha ido? Daniel, pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí platicando contigo y con toda tu audiencia. Creo que los dos temas que ponen sobre la mesa son súper importantes y que me parece que además, ahorita que comentabas del balance, son temas que están básicamente en construcción, o sea que necesita que todo mundo empecemos a reflexionar y a generar más debate, porque no considero que son cosas que ahorita estén definidas de es blanco, es negro, es así, son las reglas. Entonces creo que es algo de lo que tenemos que seguir hablando. Creo que Me Too ha sido un movimiento que pues ha trascendido a todas las barreras, ¿no? Algo que empezó en un sector súper chiquito, que empezó a ampliarse
a denuncias de acoso, especialmente desde un inicio en el sector laboral a otros sectores mucho más amplio. Y pues cuando justamente comentabas de la guía de Togil, la primer duda, y creo que muchos de los que nos han de estar escuchando en estos momentos, pues como tú señalas, generó mucha duda de decir, oye, ya hasta me siento confundido de cuál es un comportamiento aceptable, cuando estoy acosando a alguien o de plano estoy ligando, cuando estoy siendo amable o estoy siendo un acosador. O sea, en verdad, cuestiones de nuestra vida cotidiana que todos teníamos como muy preconstituidas en nuestra mente. Creo que Me Too ayudó a abrir toda esta puerta de debates, a entender que en realidad había muchas cosas que pese a que consideráramos aceptables durante años, en realidad eran un acoso, que no estaban siendo amables y que eran un acoso que se habría hecho sentir muy incómodas a personas pues durante mucho tiempo, especialmente en el sector laboral. Y creo que eso es uno de los primeros aspectos muy positivos que creo que podemos tener como primer balance. Creemos que es muy importante que estos casos no se queden simplemente en una afectación silenciosa para las víctimas como lo ha sido en mucho tiempo, y que tampoco una simple acusación, un señalamiento público pues se pueda interpretar como una sentencia. Creemos que es súper importante y que es de los momentos más trascendentes en donde nuestro sistema pues de investigación, desde luego de prevención, pero y también de sanción, tienen que servir como este puente entre lo que está ocurriendo en la realidad, acreditar y probar los hechos y pues sancionar a las personas que cometen estos graves hechos. Y justamente aquí es donde te interrumpo para dar pie a qué es Togil, porque a lo mejor ya, sí, la gente los que nos escuchan ya están preguntándose, bueno, sí, la verdad es que yo no sé si ya estoy cayendo en un acoso y si me van a denunciar, o sea, si ya aparezco en el Me Too, entonces voy a tener sanciones legales, jurídicas. Entonces, para poder entender cuál es la labor de Togil y por qué tú eres una experta hablando de estos temas, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué hacen en Togil? Claro, miren, Togil, que igual les va a sonar rarísimo por acá, pero en realidad Togil significa lo justo, lo correcto en lengua maya. Somos una organización civil dedicada al combate a la impunidad, digamos, esa es nuestra principal intención, luchar contra esa barrera, contra la impunidad que tenemos hoy, en la que pues prácticamente el 98% de los delitos en este país denunciados quedan en impunidad, y especialmente hemos puesto mucho énfasis en dos temas que nos parecen trascendentes. Uno es la violencia contra las mujeres y el segundo es corrupción. Lo que queremos es que nuestras autoridades sean eficientes investigando lo que pasa cuando hay estas denuncias de acoso, de abuso, de violación, y que si hubo un culpable, pues podamos tener sanciones para cada caso. Y justamente para avanzar en eso que estás mencionando, decías en la intervención anterior una palabra que a mí me parece clave, que es preconstituidas, hablando de las acciones que teníamos justamente preconstituidas. Es decir, de repente para los hombres nos parece que un piropo puede ser como algo romántico, porque así lo tenemos preconstituido, precisamente porque así nos enseñaron que era una forma pues como de ligar, y pues hemos tenido que aprender que no necesariamente es así. Y a lo que quiero llegar es a esto que tú ya adelantabas. No necesariamente una denuncia pública, es decir, entiéndase muy concretamente en redes sociales, va a llevar al fin que esperamos. Vale la pena avanzar de repente a un proceso ya de carácter jurídico como el que ustedes llevan. ¿Cuándo sí y cuándo no debería una mujer avanzar, o en todos los casos debería llegar a un proceso judicial, jurídico, a una denuncia? Claro, pues miren, el punto es que hoy tenemos toda esta gama de actos que es increíble, porque incluso muchos hombres y mujeres, creo que ni siquiera sabemos a veces que estamos ni siendo víctimas de un delito o cometiendo un delito. Te voy a dar un ejemplo de algo que seguro a todo mundo ha sabido, del primo de un amigo, que es súper común, no ustedes. No. Pensemos, por ejemplo, a una pareja. Se comparten fotografías de carácter íntimo en el marco de una relación, y después, ¿qué ocurre? Se pelearon, lo que sea, y esa persona empieza a circular las imágenes con contenido íntimo de otra persona, evidentemente pues sin su consentimiento y fuera de totalmente el contexto que se tuvo. Eso en términos de algo que fue llamado la ley Olimpia por el caso de una chica
en Puebla, que seguro muchos de ustedes han escuchado por ahí, y que se ha trascendido ya en realidad son reformas a los códigos penales, pues esas reformas ya están en la Ciudad de México, y ese hecho tan sencillo que muchos seguro han oído de sus amigos, que qué mala onda, que sí, pero yo las recibí, pero ya las volví a mandar a mis 20 chats de WhatsApp también, eso es un delito. Entonces, eso, imagínate, o sea, es un foco rojo súper importante de tener claro que eso ya es un delito de violencia de género contra la mujer cometido a través de medios digitales. Entonces, ahí tenemos un escenario. Otro, por ejemplo, este clásico caso de acoso que se da también mucho en el sector laboral, ¿no? El jefe que está exigiendo salir con una chica de su trabajo, que va más allá y le exige o le requiere favores de carácter sexual para acceder a beneficios o para no tener o no perder su trabajo. Imagínate, o sea, eso que por mucho tiempo se ha entendido como algunos valores, pues en distintas empresas, eso es definitivamente un delito y puede ser sujeto a una sanción. Ya no hablemos si esto traslada al aspecto físico, no solo de un acoso verbal o emocional, sino a una serie de tocamientos o que trasciendan incluso al caso de pues obligar a alguien a tener relaciones sexuales, que obviamente incurriría en el delito de violación. Entonces vemos como algunos actos pareciera que son mucho menos gravosos que otros, pero de igual forma pueden estar ya incurriendo en un delito. Ahora, esto me hace recordar un caso, o bueno, la verdad es que muchos casos de mujeres, sobre todo cuando comenzó este asunto del Me Too, que decían, sí, bueno, pues es que es muy fácil el presentar una denuncia, a veces hasta anónima, a través de redes sociales, y no pasa más allá, nada más se queda en la denuncia en redes sociales y no se llega a denunciar ante las autoridades. Bueno, la verdad es que dentro del sistema judicial también hay un problema de acoso. Hay un problema de acoso hacia las mujeres muy grave cuando denuncian y no les creen. O sea, ¿cómo enfrentar esta parte, no? No sabes, Daniel, ese que tocas es un caso tremendo, porque imagínate, eres mujer y eres víctima de uno de estos actos. Entonces, piensen en cualquiera de las mujeres cercanas que se les venga a la mente, o ustedes mismos como hombre en uno de estos escenarios, y es durísimo porque para empezar vivimos en una sociedad en la que culturalmente pareciera que algo hizo la víctima mal para que eso ocurriera. Entonces ya hay como una idea preconstituida de que las víctimas tienen la culpa de haber sido víctimas, imagínate, de algo que además de que es un delito, pues psicológicamente genera una afectación o incluso físicamente, ¿no? Entonces eso es muy grave. Entonces ya no tienes esta fuerza de ir, tienes la contraparte diciendo que quizás no es cierto, desacreditando tu dicho, pero a toda una sociedad también en contra de lo propio que sufriste. Cuando llegas a presentar una denuncia, y desafortunadamente esto es algo que lo encontramos en todo el país, salvo muy destacables, creo, excepciones que desde luego tenemos, pero por la generalidad, esas conductas también las vemos reflejadas desde que se llega a presentar una denuncia, desde cómo ibas vestida, qué estabas haciendo, o a la inversa. Imagínate una mujer que va por estos hechos y de pronto le toca un policía que es excesivamente amable, y quizás no nos están viendo, pero te estoy haciendo comillas con esa amabilidad, sí, ¿no? Porque en realidad lo que es otro acoso. O sea, el acoso puede ocurrir de muchas maneras, y estas formas que a veces son un exceso de amabilidad o de un trato, de un sentimiento que es de generar incomodidad en las víctimas, y en realidad lo que hay detrás es de invitarle a no regresar, a no continuar con ese procedimiento y a no seguir. Y fíjate que un detalle que les va a dejar, pues creo, muy impresionados: no solo el acoso o no solo la violencia de género o el maltrato cuando se recibe una denuncia y se avanza en el caso, no necesariamente en el 100% de los casos se recibe de parte de hombres. También las mujeres policías y también las mujeres ministerios públicos en muchas ocasiones forman parte de esa misma cultura machista. Es decir, no en todos los casos existe sororidad con las mujeres que están siguiendo un proceso de esta naturaleza. Entonces es importantísimo que estos procesos cambien y que la actitud de los funcionarios que reciben estos casos, que los investigan, que les dan seguimiento, cambie por completo, para entender que no es esa víctima solamente, que no es ese dicho, que es
ir contra toda la cultura de machismo que tenemos en nuestro país y de violencia hacia las mujeres, que pues tristemente acaba en feminicidios, ¿no? Estefanía, antes de tocar el otro tema rapidísimo, nada más te pediría una reflexión, quizá un minutito, o recomendaciones. ¿Qué podemos hacer como hombres para no caer justamente en estos hechos que estamos en este momento repudiando? Claro, mira, creo que va desde los actos muy chiquitos hasta los más amplios. Creo que yo diría el primero, ser conscientes de su conducta hacia las mujeres y hacia el trato que se tiene con las mujeres en sus distintos roles, en sus distintos escenarios. Lo que platicábamos hace un ratito, venimos con ideas preconstituidas de siempre he sido así, pero en mi casa, pero en mis trabajos, y creo que empezar a ser mucho más reflexivos de sus acciones y su relación hacia las mujeres, ese me parece que es el primer paso. Segundo, creo que lo de siempre es preguntar, porque también, ¿cómo les explicaré este punto? Depende mucho el caso a caso, lo que decíamos de esta línea tan delgada de cuándo estoy ligando y cuándo es un acoso y cuándo yo no sé si molesté. Creo que es el preguntar constante hacia la persona a la que se están dirigiendo y entender que no es no, ¿no? O sea, si no quieren salir contigo, si no quieren tener relaciones sexuales contigo, si no quieren estar contigo y te lo dice una mujer o te lo hace sentir, no es no. No es no porque se está haciendo la difícil, no es no porque eso va a cambiar, no es no, y creo que eso es algo súper importante que tiene que empezar a cambiar en nuestra cultura. Y finalmente, pues sí, también tenemos que hacer como este ejercicio más allá de entrar a estas páginas, de entrar a estas guías y verdaderamente revisar, ¿no? Lo que les decía, no sé cuántos de ustedes, pero verán que puede, sin estarse dando cuenta, podrían estar cometiendo delito. Y podrían estar haciendo a alguien sentirse pues tremendamente mal. Sí, durísimo. Y sí vale la pena la reflexión. Oye, pues el otro tema que quería tocar contigo rapidísimo es el del lenguaje inclusivo. La verdad es que yo lo decía en el soliloquio de este podcast, yo no soy el más partidario del lenguaje inclusivo, pero no quiere decir que no lo respete. Entiendo perfectamente que tiene una finalidad y más bien porque yo soy como muy purista del lenguaje, ¿no? Pero también entiendo que tiene un motivo y me parece que ese motivo es sumamente válido y que es visibilizar a estas personas que sencillamente no se identifican o no se quieren identificar o no se sienten identificados o con hombre o con mujer o se sienten identificados con los dos. En este caso lo que yo quisiera preguntarte es cómo, si este lenguaje inclusivo o la burla que hacemos de repente del lenguaje inclusivo pues puede también constituir algún delito y cómo entenderlo también. Nosotros como hombres, ¿qué nos puedes aconsejar para pues no hacernos, o sea, porque no nada más somos de repente machos hacia las mujeres, también hacia la comunidad lésbico, gay y todas las comunidades que hay dentro de la comunidad, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Híjole, creo que también es un tema súper controversial. Me llama la atención que incluso, es más, los cánones, ¿no?, del lenguaje, tanto debate que ha habido con la propia RAE, ¿no? Si se reconoce o no el lenguaje inclusivo, cómo no se reconoce el lenguaje inclusivo, pero creo que, a ver, lo que tú decías, yo soy muy purista del lenguaje, me encanta porque creo que muchos nos podremos sentir identificados con esa idea, ¿no?, de el perseguir el lenguaje, la regla por la regla en sí misma, pero creo que hay muchos temas que nos pueden llevar a una reflexión de al final, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Y no se diga el lenguaje escrito, al final es una forma, una serie de reglas, digo, desde años atrás, ¿no? Desde que los lenguajes han ido transmitiendo algo, que quieren comunicar algo. Y creo que es muy importante esa comunicación con un giro y un toque de universalidad y de inclusión. Y creo que algo que sí ha sido muy claro es que la forma en la que está redactado hoy el lenguaje, más allá de las reglas que pueda tener, es que en realidad viene de una preconcepción de que es pensado en la figura de hombre heterosexual, creo. Entonces, ese me parece que más allá de cómo esté escrito, redactado y las reglas, el punto es que está diseñado de hombres heterosexuales para hombres heterosexuales, y qué es lo que hace dejar a todo mundo fuera. Entonces, creo que si ya somos conscientes de eso, simple y sencillamente lo que tenemos es romper esa barrera y tenemos que hacer un cambio a pasar a un lenguaje que justo sí comunique lo que se quiere comunicar en estos momentos, que es que pues la comunidad, la sociedad, especialmente en nuestro país, es mucho más amplia, que tiene otras visiones, que tiene otros liderazgos. Decía yo en la introducción que de repente a mí me parece
que podría ser más valioso de repente para evitarnos todo este embrollo de repente del lenguaje. Y digo embrollo no de una forma peyorativa, o sea, sino porque ahorita es un conflicto completamente, ¿no? El decir de repente todas. Y cuando digo todas, me refiero a todas las personas, seamos hombres o mujeres, pero es que de repente decir todas a los hombres como que nos crispa, como que, no, todos. No sé, desde la parte que es tu expertise, que es el derecho, me parece que se podría englobar así y jurídicamente, no sé, no nos llevaría tampoco a ningún problema, pero no lo sé. Totalmente. Creo que tu ejemplo es fantástico. Es fantástico para ilustrar por qué tendríamos que hacer un ajuste en el lenguaje. Me encantaría pensar en un hombre sentado, cada quien a lo que se dedique y nos esté escuchando en un grupo de 9 mujeres y él solo, y entonces, como ya ocurre en muchos grupos, la expresión es vamos todas, o sea, como eso que decías, me pica un poco porque siento que no estoy incluido, porque estoy con 9 mujeres y siento que digan todas, como que siento que no va para mí. Exactamente, me parece es lo mismo que pasa del otro lado. Entonces, creo que necesariamente después, me parece, de no años, sino siglos de esa relegación que ha habido hacia las mujeres y hacia otros grupos, como bien señalabas, de comunidades, creo que es necesario empezar a hacer cambio y empezar a que esa nueva visión sí sea un lenguaje que, aunque diga todas, nos comunique y se entienda que ahí estamos incluidos, pues, hombres, mujeres y demás. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Estefanía. A ti, me encantó, qué interesante plática y un gusto de verdad estar teniendo estas charlas, y espero pues que en un futuro podamos seguir comentando de estos temas de gran interés. Pues mira, la verdad es que aunque no querramos, yo creo que va a ser necesario seguir comentándolos porque siguen siendo todavía como... debo decirlo, los hombres somos reacios de repente todavía aceptarlos, entonces seguramente tendremos que volver a platicarlo, así que muchísimas gracias. No, a ti, un abrazo y un saludo a todo tu auditorio. Hasta luego. Coloquio. En el 2020 ingresaron al diccionario palabras como COVID, finde o provida, pero la RAE siguió considerando innecesario el uso de la letra E a manera de lenguaje inclusivo. Para que una palabra pueda ser incluida en el diccionario, debe ser de uso común entre todas las personas de una región. Después pasa a una comisión de la Academia de la Lengua Española para estudiar su definición y posteriormente es enviada a las 22 academias hermanas en el continente americano para su aprobación. Como decía al principio, el lenguaje es dinámico. Agradecemos nuevamente a Estefanía Medina de Tojil por esta charla. Puedes encontrar más información de su labor en tojil.org. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo Baltazar, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la dirección general de Luisa Cantú y la producción de Javier Martret. Conducción Daniel Rosas y pues ya, somos todas las que participamos. Audiocentro.